Cuando en junio de 2015, con apenas 6 y 8 años, los hermanos Jackseni y Ricardo Rivera decidieron convertir sus canciones en el motor de un sueño, nadie podía prever hasta dónde llegaría ese impulso. Habían nacido en Estados Unidos, en Houston, hijos de padres mexicanos que desde muy pronto les inculcaron el valor de sus raíces. Aquella decisión, cargada de una sencillez que parecía cotidiana, marcó el inicio de una aventura musical que nada tuvo de ordinaria. Fueron sus propios padres quienes comenzaron a escribirles canciones, algunas en colaboración con compositores consagrados del género norteño, brotando letras que hablaban del drama de la inmigración, del anhelo de identidad, de la vida familiar entre fronteras. Ese primer disco, Recordar es Vivir, apareció en 2015 y fue mucho más que una colección de canciones. Fue el grito de dos niños que, en cada acordeón y en cada bajo quinto, reclamaban su lugar en el presente y en la memoria de sus mayores. El ascenso no fue impetuoso ni forzado, sino sostenido por una disciplina que llamaba la atención. Pronto grabaron El Descendiente en 2016, donde se pudo escuchar un estilo más definido, una voz más segura, un pulso ya pulido. Y en 2018, con Amor y Sentimiento, dieron un salto cualitativo, en cada corrido, en cada polka, había madurez, arrullo y empuje, como si la familia entera, padres, hermanos, público, se hubiera convertido en unidad indivisible. Mientras muchos senderos del éxito musical apelan a la mercadotecnia o la extravagancia, ellos caminaron otro, el del trabajo constante. Presentaciones en vivo, a través de transmisiones en Facebook y en plazas tejidas de comunidad en ciudades como Austin, Texas, les permitieron crecer sin necesidad de artificios. Su música resonaba en festivales con sabor local, en TikToks compartiendo su esencia familiar, en vídeos que acumulaban miles de vistas y comentarios cariñosos que los hacían sentir que aquello era más grande que ellos mismos. El dúo, acordeonista y bajo quinto, hermanos unidos también por el escenario, se consolidaba gracias a esa sintonía directa con su gente. El momento curioso y revelador, su disco En Vivo 2025, lanzado este año, y sencillos como el corrido de Bartolo Castillo, América o Los Hijos de Hernández. No son solo títulos, son declaraciones de identidad. Llegan cuando ya hay una audiencia que los aplaude, que comparte sus vídeos, que reconoce cómo ambos transmiten una historia viva, sin dramatismo excesivo, pero intensa en su honestidad. Cada nota contiene disciplina, cada letra, el respaldo incondicional de sus padres. Ese punto de quiebre, de niños tocando música heredada a jóvenes artistas que ya escriben su propia página en la música norteña, muestra que la explosiva carrera de los Luceros de Río Verde no es cuestión de azar, sino de compromiso. El suspenso no surge del misterio, sino del deseo, hasta dónde llegarán. El público lo sabe antes que ellos mismos, y es esa tensión la que se hace sentir en el aire. Ellos, los hermanos Rivera, nacidos en Estados Unidos dialogando con México, tocando, cantando, creciendo, con su público respirando cada acorde. Lo que siguió al lanzamiento de Con Amor y Sentimiento en 2018 fue mucho más que una consolidación, fue una confirmación palpable de que aquel grupo juvenil había salido de su infancia para convertirse en un referente del norteño auténtico. A finales de ese mismo año, dejaron atrás los escenarios improvisados y comenzaron a aparecer en ferias comunitarias de Texas, especialmente en el condado de Harris y sus alrededores, donde la gente ya no solo los aplaudía por asombro, sino porque realmente admiraba su propuesta musical. En 2019 y 2020, su presencia en plataformas digitales dejó de ser un recurso de emergencia durante la pandemia y se transformó en su altavoz más poderoso. Publicaron versiones en vivo de Por una mujer casada, 2024, y Amor de la vida alegre, 2024, que llegaron directamente al corazón de miles de seguidores. En particular, el vídeo de Por una mujer casada empezó a circular con tal fuerza en TikTok y Facebook Live que se convirtió en viral entre la comunidad de música regional mexicana, sin necesidad de promoción externa. Sin trucos, solo dos hermanos tocando con conexión sincera. El punto de inflexión real llegó en 2025. El lanzamiento del álbum, La vida de mis paisanos, y el EP En Vivo 2025 mostraron no solo su capacidad de interpretar en directo, sino también la coherencia emocional de su repertorio. Sencillos como el corrido de Bartolo Castillo, 3 de agosto de 2025, América, Los Hijos de Hernández y La Jaula de Oro reflejaron un abanico de sujetos que fueron más allá del sentimiento personal y abordaron temas colectivos, homenajes, añoranza, orgullo de origen. Los hermanos Rivera estaban escribiendo su propia versión de lo que es ser gringo mexicano, y la gente lo captó al instante. En paralelo, colaboraciones como su participación como artistas invitados en el sencillo, Desde Hoy, junto con el grupo Traviesos de la Sierra, o como parte de El Trotoncito, junto a la proyección de Río Verde,
les abrieron puertas a públicos consolidados dentro del género regional. No fueron cameos, fueron voces que aportaban modernidad y cercanía familiar. El hecho de que ese vínculo se diera en 2025, en plena madurez de su estilo, habla de su ascenso sin desentonar, sin dejar el sello de hermanos que crecieron horneados por la música y el esfuerzo compartido. Y ahí estaba el detalle notable, siempre fueron ellos mismos. Ni branding exagerado ni discursos vacíos. En una entrevista no promocional, sus padres mencionaron que, pese a las giras, los estudios iban primero, todo eso les daba perspectiva y les impedía perder lo que los hacía especiales. Esa tensión, entre disciplina infantil y sueño profesional, se percibía en cada acorde, firme, constante, auténtico. Al cierre de la entrega en vivo, cuando se escucha a un público vitoreando y repitiendo el nombre, Luceros, Luceros, algo se siente claro, ya no son mera atracción curiosa, sino testigos de una historia de compromiso, de identidad tejida en dos mundos. Y el suspenso no mengua, por el contrario, se intensifica, desde su arranque humilde. Ahora se preguntan qué hará ese público si tocan un festival grande como el State Fair of Texas, o si su siguiente sencillo rompe barreras del regional mexicano hacia nuevos oyentes que descubren con asombro que la narrativa más potente puede venir de una familia, de unos hermanos que tocan acordeón y bajo quinto sin pretensiones, pero con todo el alma. El momento decisivo llegó cuando el público dejó de ver en ellos a esos hermanos que tocaban por gusto, y empezó a descubrir a artistas con madurez generacional. En noviembre de 2023 fueron invitados a participar en el Desfile de Acción de Gracias de Houston, uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad. Fue un instante en el que ya no eran simplemente sensación viral, eran parte del tejido cultural local, reflejo de una comunidad orgullosa de su herencia y su talento. Ese mismo año, terminaron por completo su transformación, ya no solo eran los muchachos prodigio, sino un proyecto claramente organizado. Angels Entertainment, su propia empresa, les permitió controlar el rumbo artístico, manejar presentaciones en Atlanta y expandirse con un equipo profesional en ascenso. Quien observa con detenimiento puede ver que ese paso no fue caprichoso, sino el resultado de años de visión y esfuerzo familiar. Ese salto estratégico tuvo un acompañamiento creativo que marcó su identidad. El hecho de que interpretaran homenajes a referentes como los Tigres del Norte, por ejemplo, con el tema Los Hijos de Hernández, les permitió construir un puente emocional con la tradición norteña, pero cargado de autenticidad, sus voces no imitaban, honraban con sinceridad. Ya sobre el escenario, esa conexión entre generaciones se sentía real, y mientras avanzaba 2024, llegaron apariciones en televisión que consolidaron su llegada a audiencias aún más amplias. Su participación en el programa Little Big Chat reflejó no solo talento, sino carisma en estado puro, una audiencia que aplaudía a familia y música, y también a la honestidad de dos hermanos interpretando con seguridad y sin artimañas. Salieron además en segmentos de ABC y Univisión, lo cual rompía esa barrera entre regional mexicana y televisión mainstream. Fueron parte del programa Fredo Mover Texas el 4 de julio de 2020, un símbolo de su integración cultural, eran herederos de una tradición, pero también figuras emergentes en el tejido multicultural estadounidense. Mientras veías a Jackson dominar el acordeón con una madurez inusual para su edad, y a Ricardo con el bajo quinto evocando sonidos ancestrales, la narrativa se volvía evidente, esto ya no era un pasatiempo, era un legado en marcha. El circuito de festivales, desfiles y programas televisivos, todo sin pretensión excesiva, reforzaba que cada paso era auténtico y bien pensado. El suspenso ahora estaba en el siguiente gran salto, un festival nacional en México, o quizás una colaboración con un ícono del género. Se atreverían a cruzar el charco cultural y musical del otro lado de la frontera. Serían capaces de imponerse en un entorno más competitivo sin perder esa esencia de hermanos, de música hecha en familia. Ese es el punto, ya no estás viendo a dos músicos actuando, estás presenciando la gestación de un nombre que resonará más allá del clic viral. Si están listos para continuar con el cuarto capítulo, avísame y seguimos definiendo hasta dónde puede llegar esa música hecha con corazón, disciplina y orgullo compartido.